me explico. Poesía es algo en realidad posible si prescindimos de las palabras, la ausencia de color, mejor dicho, la luz con que los astros saludan. El reposo, no al movimiento y por tanto la danza coagulada, el escenario abandonado por los comediantes, la obra que ve cada noche el tramoyista, el silencio y no la música, esa herida por donde todo se desangra, el relámpago contra la pantalla cuando Dios hace el cambio de bobina, José Martí con el grillete y no la piedra en medio de la plaza. Poesía es estar sentado ante esta mesa y escribir con letras azules la palabra poesía, el viento que viene del lago que refresca la noche de carbón encendido de Managua, descubrirse los ganglios inflamados y mañana tener que madrugar para los análisis, el relámpago del tren y el trueno del avión, o sea, el anuncio de cualquier partida. Haber cumplido 33 años e intuir los centuriones, los clavos y la cruz, la carta en que mi hijo me dice que creo voy a hacer de tu tamaño. Poesía es el sentido de mi vida, lo que poco importa, pues estos son los poemas de nadie. A ver si me explico. Este poema es de Víctor Rodríguez Núñez, el poeta cubano que nos acompaña hoy en esta segunda entrega de Entre Amigos, una producción del colectivo Casa Desnuda y la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. Bueno, en la anterior jornada de conversación, querido Víctor Rodríguez Núñez, estuvimos conversando sobre tus inicios, el encuentro con tu poesía, cómo tus influencias, tanto externas como internas en tu país, cómo te fuiste encontrando con los libros, la magia de la poesía, cómo publicaste tu primer texto, tu primer libro y cómo decidiste ya tomar este rumbo. Y ahí nos dejaste pues un sinnúmero de preguntas y motivos para seguirte leyendo. Y es la invitación que hacemos a todos los que nos están escuchando y viendo aquí en Poetas en Vela. Y es que visitemos la página incluso también de Víctor Rodríguez Núñez, busquemos sus obras, sus libros. Hay muchísimo material en la red, hay muchísimas entrevistas, encuentros, textos para seguir deslumbrándonos y encontrándonos con esta gran obra. Bueno, nuevamente bienvenido, Víctor. Gracias. Gracias, estoy feliz de estar aquí. Es una muy buena conversación. Así es, Víctor. Y bueno, tenemos también ese otro Víctor. Bueno, tenemos el Víctor Rodríguez Núñez académico, el de tus grandes libros. Nos estabas contando cómo trabajaste esas actas de medianoche durante mucho tiempo, así con esa disciplina constante, tus antologías. Pero también hay un Víctor desde el periodismo cultural, que también es para nosotros, que también asumimos estos retos también, que no es nada sencillo a veces. Tienes una gran impronta también en las entrevistas que has hecho. Has entrevistado a muchos grandes autores, desde Juan Gelman, Jorge Enrique Adón, bueno, muchísimos colombianos como Raúl Gómez Hattin, entre otros. Bueno, ¿qué te motivó a hacer esa labor espléndida también de tu gestión cultural y tu periodismo? ¿Cuáles son esas anécdotas que quisieras compartirnos de esos momentos que quedaron grabados en la memoria? Bueno, yo me hice escritor en el periodismo cultural. Yo tuve, en Cuba ha existido una revista desde los años 60, desde el año 67 creo exactamente, que se llama El Caimán Barbudo. Y entonces el Caimán Barbudo en los años 80 tuvo una gran revitalización. Los años 80 es cuando la generación a la que yo pertenezco empieza a publicar, ¿no? Y entonces ahí coincidimos muchos muy buenos escritores en esto. Yo fui compañero de redacción de Leonardo Padura, quizás el escritor de lengua española más leído hoy en el mundo, ¿no? Pero también con Abilio Esteves, era un Alex Fleites, era un excelente laboratorio, era una excelente, y tratamos de hacer periodismo cultural bien escrito y crítico, ¿no? Y bueno, yo ahí tuve que hacer mucho tipo de trabajo, pero había algo que sí me interesaba y era seguir en mi búsqueda, en mis obsesiones como poeta, y tuve la suerte de encontrarme a varios grandes poetas, sobre todo de lengua española, en mi camino.
y pude entrevistarlo y tú mencionaste a algunos de ellos, ¿no? Y a ellos, a esos les preguntaba mis obsesiones, si valía la pena preguntarse sobre la originalidad, sobre la prosa en la poesía, todo tipo de problemas, ¿no? Y ahí como mencionaste a Hellman, a Dunn, pero incluso hay Luis Cardosa de Aragón, poetas de muchas generaciones, Héctor Rojas Erazo en Colombia también, ¿no? Y entonces se publicó un libro que es una selección de entrevistas, hay muchas sin publicar todavía, o sea, que se publicaron en el Caimán Borbudo o después se publicaron en el magazine dominical del Espectador, ¿no? Hay todavía muchas que no se han recogido, simplemente se recogió una muestra y se publicó en Cuba, que es un libro que ha tenido mucha suerte, ¿no? Y se llama La poesía sirve para todo, que es una frase de José Coronel Urtecho, gran poeta nicaragüense, ¿no? Pero fue mi escuela. El periodismo fue mi escuela en el sentido también de enseñarme cómo escribir el oficio de tener que hacer algo breve o algo, de todas las cosas técnicas de la escuela de la escritura la hice en el periodismo cultural, que es muy importante, ¿no? Conociendo varios poetas, tuviste varias anécdotas que de pronto quisieras compartirnos alguna de ellas, por ejemplo, cuando entrevistaste a Raúl Gómez Hattin, ¿cuál es esa, qué recuerdas de este momento, por ejemplo? Mira, algo muy importante que quiero contar es que la primera vez que fui a Colombia, fui invitado a la primera feria del libro de Bogotá y que estaba dedicada al periodismo cultural. Y estuve en un panel donde, entre otras personas, estaba José Emilio Pacheco, y su experiencia con el periodismo cultural, y estaba Fontana Rosa, el gran caricaturista, el gran dibujante argentino también, hicimos realmente un panel muy interesante sobre periodismo cultural. A Raúl Gómez Hatri me acuerdo como si fuera ahora mismo el día que lo conocí. Lo conocí en Medellín, en el Festival Internacional de Poesía, estaba desayunando con Claribel Alegría y se abre se abre el ascensor y sale un tipo enorme con una camisa colorada que le quedaba grandísima también y ve a Claribel Alegría y dice, Claribel Alegría. Y Claribel Alegría era muy menudita, era una persona, era bajita y delgadita, ¿no? Y aquel gigante agarra a Claribel Alegría, no solamente le da un beso, sino que la carga, ¿no? Y dice, ¿puedo desayunar con ustedes? Y Claribel estaba mirándome asustada porque no sabía ni quién era. Yo tampoco sabía quién era ese gigante. Y entonces pide un café y toma la azucarera, la mueve hacia él, en su dirección. Coge el café que le acababan de traer, lo echa dentro de la azucarera, mezcla todo eso y empieza a tomarse el café en la azucarera. Y Claribel Alegría estábamos todavía más asustada, qué sé yo. Y dice, es que vengo de la cárcel y en la cárcel no dan azúcar, ¿no? Acababan de sacarlo de la cárcel, estaba preso por quién sabe qué, ¿no? Buscaban cualquier pretexto también para echarlo preso, ¿no? Y ahí entonces nos dijo Gustavo, Raúl Gómez Hattin. Gómez Hattin, dice Claribel, qué sé yo. He leído algunos poemitas tuyos. Entonces, sí, yo escribo poemas muy breves, poemitas.
Entonces ahí empezamos. Él quería mucho Claribel, le gustaba mucho la poesía de Claribel y qué sé yo. Bueno, ellos terminaron siendo amiguísimos, porque eso pasaba también con Raúl, tenía esa capacidad que yo desde ese día viví fascinado con él. Nunca tuve problemas con él, incluso me lo encontraba en la calle, porque cuando vivía en Medellín, y él me advertía, vete, 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 que hoy tengo el diablo dentro. Y cuando no me buscaba y yo me lo llevaba para mi casa, y entonces en mi casa hacía posiblemente una semana que no se bañaba, le lavábamos la ropa, le dábamos de comer, muchas veces incluso dormía en mi casa, jugaba con mi hijo, que era una maravilla. Teníamos unas conversaciones, pero el Raúl Gómez Hattin tranquilo, dulce, bueno, profundo, el verdadero Raúl Gómez Hattin. Nos hicimos amiguísimos y yo tuve algo que ver con el hecho de que lo mandaran a Cuba, al hospital psiquiátrico. Y ahí estuvo un año, creo que estuvo en Cuba, en el hospital psiquiátrico y, de La Habana. Bernabé Díaz Ordaz se llama el médico que lo atendió, que era un eminente médico cubano que había sido comandante del ejército rebelde en la Sierra Maestra, ¿no? Y cuando regresó me lo encontré en Bogotá y en otro festival de poesía, creo que el Festival de Poesía de Bogotá. Y ahí estaba invitado José Emilio Pacheco. Y José Emilio Pacheco estaba loco por conocerlo. Y yo los presenté a los dos. Hicieron muy buena eso. Y la entrevista que yo le hice a él, nunca se ha publicado completa, solamente se publicó mi parte, pero hay una parte en que Pacheco empieza a hacerle preguntas a Raúl. Y entonces Pacheco decía, y yo respeto mucho eso, que él no daba entrevistas. Yo pienso que dio algunas entrevistas y por eso yo no metí a Pacheco en la cuestión de la entrevista ni nada de eso, ¿no? Pero yo tengo un diálogo entre Pacheco y Raúl Gómez Hattin, pues tengo la grabación de esa entrevista, ¿no? Y estábamos en una habitación de hotel y Raúl estaba acostado y Pacheco y yo estábamos sentados, pero en algún momento Pacheco dice, me duele la espalda y se acuestan los dos, están acostados ahí los dos hablando y yo viéndolos ahí a los dos, que ya ninguno de los dos está con nosotros, ¿no? Y ese es un momento muy, muy importante, ¿no? Lo dejé de ver y después me enteré de su oscura muerte, de su muerte, que es más un, yo no creo que haya sido exactamente un accidente por todas las cosas que pasó. Yo no creo que deliberadamente lo mataron, pero sí que no lo consideraron, ¿no? Que como ocurre tantas veces con los grandes artistas que se mueren de hambre, que se mueren sin ninguna eso. Es un gran poeta y creo yo que es el poeta más importante de su generación en Colombia y uno de los poetas más importantes en la representación de la sexualidad. Creo que nadie ha representado en la lengua española esa parte tan importante nuestra como seres humanos, que es la sexualidad, que Raúl Gómez Hattin. La sexualidad en todas sus manifestaciones, no solamente la homosexualidad, ¿no? Y yo me siento muy identificado con eso, yo le tengo un cariño inmenso y me parece un poeta extraordinario de la lengua española, de Colombia, de su generación en general. Bueno, y estás lleno de anécdotas, porque también nos nombrabas a Héctor Rojas Erazo, Jorge Salamea, y que también lo leíste, tienes una cercanía muy fuerte con él. Viviste en Colombia, de aquí ya lograste trabajar en el periódico El Espectador, en el magazine del Espectador, que es ya un icono cultural en nuestra memoria, como colombianos también. Lo que se hizo allá al interior de la prensa cultural es muy importante.
¿Cómo Yo, se yo, siente? ¿Se recuerda? yo no trabajé en El Espectador, yo colaboré con el Ahora, magazine dominical, ¿no? Te aclaro eso, ¿no? Pero colaboré intensamente en una época realmente extraordinaria del magazine dominical del Espectador, ¿no? y ahí vivías en Bogotá. Ya estás Viví viendo. en Bogotá unos meses, pero después me fui a Medellín. Medellín era más amable, fue más amable conmigo que Bogotá. Bogotá tiene su lado duro, ¿no? Y a Mercedes Carranza me consiguió el trabajo en Medellín, que esa era una otra persona extraordinaria, ¿no? María Mercedes Carranza, mira, yo en Bogotá llegué a vivir en un albergue, estaba en la calle y vivía en un albergue cristiano, católico, que está cerca ahí en la Candelaria, a unas cuadras de la Casa Silva, y en que ahí iban muchos desmovilizados de la guerrilla. Era un albergue que un amigo mío, ex guerrillero desmovilizado, me consiguió que me pudiera quedar ahí, ¿no? Todo lo que yo tenía en ese momento era una bolsa, que andaba con esa bolsa para arriba y para abajo. Y María Mercedes me decía, poeta, usted aguante ahí que yo le voy a conseguir un buen trabajo. Y así lo hizo, me consiguió un trabajo excelente. Fíjate que un trabajo que me pagaron desde el primer día que llegué a Colombia. Yo no sabía que cuando estaba en ese albergue estaba sin trabajo, estaba ganando, porque María Mercedes habló. Él está en una situación económica muy difícil, qué sé yo, todo eso, y me pagaron hasta por ese tiempo que estaba ahí, ¿no? Y hubo muchos poetas colombianos que fueron muy solidarios conmigo. Girama Castaño, por ejemplo, fue muy solidaria conmigo también, ¿no? Y bueno, tengo ahí millones de afectos y también gente que no me quiere, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que no te quiera. Si no, no, la cosa no está bien. Así como dices en el poema con el que empezamos el día de hoy, Ujú. al menos como Exactamente. esa mirada de la poesía. Bueno, también este mundo de las anécdotas que es muy interesante, yo recomiendo leer esas entrevistas que has hecho que son deslumbrantes, son muy bellas, son muy humanas realmente, porque tocas esos elementos, no solamente como lo teórico de la poesía y lo conceptual, sino que te logras vincular esos linderos del humanismo dentro de la poesía, lo que pasa cotidianamente, como esto que nos estás diciendo, en el simple hecho de conseguir un trabajo, todo lo que se teje alrededor entre poetas y poesía. Pero también has hecho una labor importante en la traducción, Ujú. traductor, y has hecho traducción de poetas que a veces se logra decir que es casi que imposible traducirlos a otra lengua porque tienen mucho regionalismo, muchas palabras locales, como por ejemplo un Jorge Enrique Adún, que usa, Ujú. que usa parte mucha oralidad, que es una poesía testimonial también, el mismo Juan Gelman, ¿cierto? ¿Cómo ha sido también la experiencia tuya como traductor, sobre todo de estas voces tan testimoniales y tan latinoamericanas? Mira, yo vivo en Estados Unidos desde el año 95 y he tratado de aprender inglés y poco a poco también, eh, básicamente leo casi como 50% de todo lo que leo es en inglés, ¿no? Trabajando como profesor de literatura hispanoamericana, me di cuenta que los poetas que a mí me interesaban de la lengua española no estaban traducidos o estaban muy mal traducidos, ¿no? Y comenzamos, porque este no es un trabajo individual mío, este es un trabajo que yo realizo con mi compañera, que es una excelente académica y traductora y editora de poesía norteamericana, que es Catherine Hidin, ¿no? Con Kate, que es como le decimos, he trabajado en equipo y hemos hecho un montón de libros. Nadie conocía a Aida Vitales, nadie conocía a Juan Gelman, nadie conocía a Jorge Enrique Adún, y así la lista es enorme, ¿no?
Ya tenemos discípulos, ya tenemos una excelente traductora que traduce a muchos poetas colombianos, Olivia Lott, que acaba de sacar un libro de Lucía Estrada en, 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 en inglés, ¿no? Y el, es muy importante porque el trabajo en equipo en cuanto a la traducción. La traducción es fundamental, no hay cultura sin traducción. Incluso los humanistas, famosos humanistas, eran traductores. Ser un humanista era ser un traductor, ¿no? No hay humanidades sin traducción. No hay cultura en general sin traducción y mucho menos literatura, ¿no? Y hay una desconexión muy grande entre la lengua española y la lengua inglesa. A pesar de que están muy cercas, hay una enorme desconexión. Y no más con latinoamericana y más con la poesía, porque la poesía ya, como dijimos en el otro programa, no es literatura, ¿no? Entonces nosotros nos hemos dedicado a traducir a todos esos poetas que realmente son los grandes voces de la poesía hispanoamericana, ¿no? Hacemos todo lo que podemos físicamente hacer, ¿no? No hacemos más porque no tenemos más tiempo y no tenemos más energía, ¿no? Porque son proyectos y para traducir se necesitan como dos cosas. Primero, ser bilingüe, pero ser bilingüe de verdad. Porque no es lo mismo conocer inglés como yo conozco que conocer el inglés que conoce Kate, que es su lengua materna. Igual ella en la otra dirección. No es lo mismo ella conocer el español, que lo conoce muy bien, que yo, que soy un hablante nativo del español y que tengo esas cosas. Entonces, eso ser doble, que haya esa doble condición, ese conocimiento profundo de la lengua es muy importante, pero también el conocimiento de la sociedad. No, la sociedad desde la que traduces y la sociedad a la que traduce. La cultura desde la que traduces a la cultura que traduces. Para mí me parece que es casi un imposible que una sola persona pueda manejar todos esos mundos que se necesitan para hacer una, una buena traducción. Pero es muy importante la traducción y se va abriendo camino. Hay cada vez más poesía de lengua española circulando en el mundo. Ya no es solamente Lorca y Neruda, que eran los únicos poetas que se conocían, ¿no? Y ya ahora se conocen otros más. Ahora acabamos de terminar de traducir a Antonio Gamoneda al inglés, que no se conoce. No se conoce aún. No, Y es de las voces más importantes ahora, ¿no? claro, claro, sin duda. Que bueno, y esa labor la has estado haciendo constantemente y has logrado llevar al inglés y a otra lengua, a esa lengua, muchísimos autores Claro. hispanohablantes, Son más que de 20 libros ya. es una labor titánica, es una labor de verdad bastante grande, que ha permitido esa difusión constante. Sí, claro, Olivia Lott vivió aquí en Bogotá, vivió aquí en Colombia, que Sí, vivió en Colombia claro, también, claro, una selección de poesía también. Estuvo muy cercana a la poesía colombiana, a Hatim, que estuvimos hablando hace un año, claro. Olivia Ella Lota. está tratando, ella va a publicar la poesía de Gómez Hattin y creo que también va a publicar a María Mercedes Carranza. Ella tiene un proyecto de vida con la poesía. Así, Claro, así es, así que quienes nos están viendo y escuchando, un saludo inmenso y también saludar a Olivia Lot también desde claro. aquí, el programa de Entre Amigos. Bueno, Víctor, hemos hablado también de esas experiencias tuyas con el periodismo cultural, con la traducción también. Has sido un gran viajero, has estado en distintas partes del mundo, por supuesto, y quedamos allí un poco hablando de tus libros. Entre ellos hay que nombrar, por supuesto, Kayama, que apareció en 1979. Apareció otro con Raro, Olor a Mundo, en el 81, que fue el que ganó el premio David. Noticiario del Solo en el año 1987, Cuarto de Desahogo en el año 1993, Los poemas de Nadie y otros poemas en el año 1994, El último a la feria del año 95, Oración inconclusa del año 2000, Actas de Medianoche 1, 2006,
y Actas de Medianoche 2, que apareció en el 2007. Tareas es el libro que apareció en el año 2011, Reversos del año 2011, Deshielos del año 2013, Desde un granero rojo del año 2013 y Despegue del año 2016, por supuesto, entre otros que han sido más recientes, y que donde admites también como querer incomodar al lector, ¿no? Por supuesto, este libro, por supuesto que es muy importante también en tu obra, que es el de la palabra, que usa la palabra almizclera, ¿no? Que tiene un Ajá. poco ese de usar palabras que también incomoden un poco al lector. Ese es el recorrido que ha tenido tu obra, por supuesto, antologías, periodismo cultural, entre otros ámbitos. Bueno, quisiéramos que nos dijeras, Víctor, cuál es, digamos, cómo has visto esa transformación en tu obra. ¿Cuál es ese libro de pronto al que le tienes un poco más de afecto, cariño, y cuál es ese otro libro con el que quisieras de pronto no haber publicado, quizá? ¿Te pasa eso? Bueno, hay primero la cuestión del lector, ¿no? A mí lo que me interesa es escribir una poesía que presuponga un lector activo, que el lector participe en la creación del poema, que el lector no sea simplemente un receptor y que yo le conduzca al lector a un determinado pensamiento. Yo quiero provocar al lector y que el lector ponga de su parte. Eso es lo que me parece lo que es realmente un sentido democrático, digamos, de la poesía, ¿no? Mi posición es un poco un rechazo a la posición tradicional de la izquierda, en el sentido de que yo tuve que cuando era un joven poeta tuve que en alguna manera sufrir en Cuba, ¿no? De que un poema tiene que ser claro, no, ¿por qué? ¿No? De que la gente lo tiene que entregar, que hay que escribir para la gente. Sí, hay que escribir para la gente, pero no pensar que la gente son unos idiotas que no son capaces de entender nada. ¿No? Esa es la mayor falta de respeto que puede existir, es presumir de que la gente no entiende y que tú tienes que hablar claramente. Es decir, ese tipo de poesía es irrespetuosa con la gente, ¿no? Y yo quiero que haya una participación, que sea activo, que la creación de sentidos sea un trabajo entre dos, ¿no? Entre el poeta y el lector, ¿no? Entonces eso es lo que más me preocupa. Yo no tengo ningún interés en vender libros, ni en hacer algo que llame la atención, ni efectos, ni crear ningún tipo de efecto. Yo voy escribiendo lo que tengo necesidad de escribir, ¿no? Y eso es lo que he ido haciendo libro tras libro, ¿no? Y lo que pienso seguir haciendo mientras tenga salud y pueda seguir trabajando y haciendo mis cosas, ¿no? Hay libros que tú piensas que no van a tener ninguna oportunidad, digamos, comercial, que no se van a vender, ¿no? Sin embargo, y hay muchos de esos libros, en el caso de mis libros, en mi experiencia personal, son los libros que más se traducen, que más circulan, que más. Tú mencionabas el cuaderno de la rata almizclera, ¿no? Hay unas ediciones del cuaderno de la rata almizclera que tiene como 5 ediciones que son bellísimas. Mira esta de cubana. Esta es hecha a mano. Bellísima. Cada libro es diferente, ¿no? Y es hecha a mano, es lástima que no se pueda ver, pero es de una belleza total, ¿no? La editorial Vigía de Matanza. El libro está traducido y publicado en italiano. Esto es la edición italiana de una editorial de Milán, muy buena, muy bellísima edición. Y bueno, y ese
La rata almizclera llegó un día aquí a unos metros de donde estoy sentado en este momento y pasó ahí un invierno y pasamos un invierno conversando sin palabras, que es las mejores conversaciones que existen, y de ahí surgió ese libro que también está en proceso de traducirse y publicarse en Francia también. Y bueno, y ahí seguimos. Genial, muy bellos esos libros. ¿Cómo ves a la luz pues, de ese recorrido que has tenido y que es tan deslumbrante y tan importante? ¿Cómo ves lo que se está haciendo ahora en las nuevas voces? ¿Cómo ves Oh, las nuevas apuestas? yo estoy tan feliz de casi todos los días descubrir un nuevo poeta latinoamericano. Hay la riqueza, la diversidad de la poesía latinoamericana, la generación, tu generación, Jorge, es una generación que yo admiro profundamente, por muchas, por muchas razones. En primer lugar, por la poesía que escribe, ¿no? La riqueza, la diversidad, la seriedad con que se aproximan a la poesía. Pero no solamente eso, sino que ustedes saben lo que en inglés se llama el know-how, de cómo se hacen las cosas, ¿no? El sistema de revistas que se han creado en América Latina hoy, impresas y electrónicas, es impresionante. Eso no ha existido nunca antes. Esa diversidad de revistas, ¿no? Y tan buena calidad, con un criterio tan amplio, dando a conocer la poesía no solamente del grupo que hace la revista, y eso es algo importante, ¿no? Ya eso es legítimo, sino pero dando toda la diversidad de la poesía en otras partes, la traducción, los eventos, eso, las editoriales, los libros que están saliendo son una gran belleza, ¿no? Yo, Jorge, de las cosas más importantes que me pasan en la vida es precisamente esto, digamos que un poeta como tú se aproxime y me quiera entrevistar o darme todo eso, porque para mí eso es eso le da sentido a todo mi trabajo, ¿no? Helman me decía, que lo extraño tanto a Juan, ¿no? Me decía, oye, te veo que solo andas con poetas viejos. Un poeta, cuando es joven, tiene que andar con poetas viejos. Cuando es viejo, tiene que andar con poetas jóvenes. Juan con su sabiduría y su sentido del humor, porque yo desde jovencito como andaba con él, ¿no? Entonces, si él estaba, yo estaba con él. Entonces él me decía, tú no tienes que estar conmigo, tienes que estar con los jóvenes. Es muy importante eso, ver que lo que uno hizo tiene sentido y le interesa a los demás y que valió la pena, ¿no? Así es, qué interesante también ese recuerdo que tienes de Juan, de José Emilio, ¿no? Y la lista es enorme que precisamente este programa de Entre Amigos, que le apuestas a correspondencia entre la fraternidad, pues tu lista entre amigos ocuparía muchísimas páginas, por supuesto. Algún día voy a publicar las cartas con ellos. Yo tengo ahí, tú no te puedes imaginar, José Emilio Pacheco diciéndome horrores, pero molesto con algo que yo hice. Entonces, todas esas cartas tienen un valor tremendo, porque ahí cuando él estaba traduciendo, Pacheco estaba traduciendo los cuartetos de Eliot, los 4 cuartetos de Eliot, me manda el texto, yo me leo los cuartetos y veo que José Emilio no se ha dado cuenta que cada uno de ellos termina con una sextina. Y se lo digo. Y empezó, mira, tengo 19 versiones de Pacheco de una misma sextina, van dándome cada 2 o 3 horas una nueva versión, al otro día otra nueva versión, otra nueva versión, otra nueva versión, y puteándome porque no le decía cuál era la mejor.
José Emilio, te dije que las 6 es ya perfecta. Ya, no tienes que buscar más, pero seguía. Era una personalidad. Hice una antología de su poesía y me dice, hiciste esa antología para destruirme como poeta. Pusiste todos mis malos poemas en esa antología. Tengo todo eso ahí. Que habla de su personalidad, que era un tipo maravilloso, era un poeta no solamente, sino era un ser humano grandioso y luminoso y comer con él era una de las experiencias más, se puede ser un comelón. Es el único tipo que he conocido en mi vida. Lo llevé en Medellín al lugar donde hacían las mejores bandejas paisas y yo sé de comer. Yo no sabré de poesía, pero de comida sí sé. Y se comió esa bandeja paisa y esa es la única persona que yo he visto en mi vida que ha comido una bandeja paisa y se ha quedado con hambre. José Emilio Pacheco. Qué buena historia, ¿no? Sin duda, el gran José Emilio, que lo recordamos con esa alegría y con esa aparente ingenuidad y ese asombro infantil también de cierta manera, ¿no? Hay un conversatorio donde está incluso recitando trabalenguas o adivinanzas. Y bueno, jugaba siempre con esa magia fraterna de las anécdotas y los detalles, ¿no? Qué bueno que nos hayas traído aquí a colación esta hermosa anécdota, Víctor Rodríguez, porque pues sin duda algo de lo que más se revela también es esos ecos que tienes con toda la construcción de la poesía latinoamericana. En nuestro caso, desde la revista latinoamericana Raíz Invertida, siempre es agradable conocer todos esos momentos claves e históricos que vienen vienen a definirnos también por los distintos momentos en los que hemos pasado como cultura. Bueno, Víctor, quisiéramos que nos compartieras ahora algunos de esos poemas de los que estás quizá trabajando por ahora. ¿En qué proyecto te encuentras en la actualidad? Bueno, siempre yo escribo todos los días, todos los días. No es que me he acostumbrado a eso. Yo escribo la poesía como un novelista escribe sus novelas. Todos los días me siento ahí y lo que viene a la mente, lo que voy leyendo, lo que voy trabajando, a veces es la memoria, a veces lo que está pasando en ese momento, a veces la respuesta a algo que leí o la situación, todos los niveles en que la realidad te pregunta, ¿no? ¿No? Yo creo que la poesía es la materia hablando por sí misma y que uno cree que el yo existe y no, es la cosa, son las cosas que hablan a través de uno. El yo simplemente es un pretexto, algo irrelevante, ¿no? Es el mundo que habla por sí mismo, ¿no? Y eso es lo que yo hago y yo no tengo nunca un libro en mente ni nada, yo simplemente me siento ahí a trabajar y después veo que se llenan las libretas, qué sé yo, le empiezo a pasar y empiezo a descubrir dentro de todo ese material un libro y ahí entonces lo armo y ahí entonces, digamos, escribo partes que faltan, cosas que completo, hago todo ese trabajo, ¿no? Tengo varios, tengo 5 libros inéditos y algunos de ellos los estoy trabajando. Por ejemplo, acabo de terminar uno que es sobre la muerte de mi madre, que lo empecé a escribir en París en el año 2012 y lo acabo de terminar ahora 8 años después. Se llama París es una madre que agoniza. Y yo estaba escribiendo ese libro mientras mi madre agonizaba. Yo no sabía, ni ella tampoco, ni nadie sabía que esos eran los últimos días de su vida, ¿no? Pero los tuve que hacer el duelo hasta poder terminarlo de una manera, ¿no? Eso es el último libro que acabo de terminar, ¿no? Y que ahí lo dejaré varios años otra vez hasta que, que vuelva otra vez a tener algún interés en el libro y
lo vuelva a leer, lo vuelva a revisar y si aparece alguien interesado en publicarlo, lo publico, ¿no? Quiero leer del cuaderno de la rata almizclera, no, el primero. ¿No? Por un cuello de abrigo sale el sol, la luna vuelve por la chimenea, hace el resto la lluvia con su densa solución unitiva, la piña y el fenómeno, la esencia y el ciprés se corresponden. Ante tu desnudez, la luz se oculta, la sombra se revela como piel. En la esquina celeste, acorralados, perros que nada puede desunir. Lunas por todas partes con deseos de no perderse nada. No hay más que paja seca, aura de serranía. En la brasa el cabrito que arrastraba el arroyo, soles desempañados por el vino, por la ginebra turbios. El arpegio y la imagen se sacan a bailar. La memoria en jirones del que no estuvo allí, pero se acuerda. Y quizás publicaste un poema de enseguida, este libro, ¿no? Que es este libro es el libro más reciente que he publicado, ¿no? Enseguida. Y publicaste ese poema que a mí me gusta mucho. Uno tiene sus poemas que no sé si serán los mejores ni los peores, pero los poemas que uno les coge cariño y les gusta y eso, ¿no? Dice Kate, mi compañera, que yo tengo un enorme talento para escoger cada vez que hago una antología mis peores poemas, lo mismo que hubiera dicho Pacheco también de la antología. Mentira, los de Pacheco son buenísimos y él terminó dándome la razón. ¿No? Lo que pasa es que Pacheco y todos nosotros tenemos una imagen de uno mismo que no es realmente lo que uno es, ¿no? Bien, entonces de enseguida o La gota de sangre en el nivel, el poema número 1 que se llama Te escucho desnudar a contraluz. Un día salgo sin abrir la puerta, el cuervo no lo advierte y el caballo nevado que remolca la carreta de estiércol con su vaho me borra. Como tizne se pierde en una vertical del horizonte plantada entre las lilas. Su olor late en el pecho, reniega de sí mismo, enrojece los arces. Me quedo mudo afuera, te escucho desnudar a contraluz. No soy lo que seré ni lo que fui, fermento de experiencia, duro eclipse. Pero tú me señalas entre la insatisfecha multitud, me empujas hasta el tálamo entre muros con un raro equilibrio, sacas a lucir pechos no entrados en razón, tus caderas socavan hasta que la tierra cae en mi boca. Los despiertos deliran al laúd de la muerte, los dormidos han muerto y lo disfrutan, esperen o no la resurrección. A estas alturas nadie debe esquivar la nada. Con el caso del amante oculta, basta con no invocar su agrete nombre. Tienes que desearlo con todos los enroques de tu ánima, con todas las abejas de tu cuerpo. Si uno te traiciona, si una te da la espalda un término, un instante, no lo conseguirás. A la muerte solo espanta el deseo. La ciudad descarnada se espabila sin que canten los gallos. Los sepultureros en overoles azules emergen del vacío. Reinan desidia y cal, los claveles robados. Y la edad se desnuda sin sombra ni vergüenza. Unos huesos musgosos sobre sacos de yute, de alguna forma se busca una tumba, anima la certeza de encontrarla. Desiertos de una vez el pasado, el futuro y el presente, la niebla donde no se distinguen
los desechos que acabo de sacar. A la casa se vuelve por la puerta cerrada. La vieja metáfora de la luz es un clavo torcido que no logra sostener estos fustes contra el cielo. La sombra se desune, no estructura, con su aliento de pino calcinado. La muerte no es lo opuesto de la vida. Es un gran poema, sin duda. Lo tuvimos allí, lo pueden leer en www.laraizinvertida, el poema del viernes. Todos los viernes se publica un poema y este es el poema del viernes número 170, que tiene ese eco y ese esplendor de la obra de Víctor Rodríguez Núñez. Bueno, hemos escuchado tus poemas. Por último, quisiéramos saber, conocer a ese Víctor Rodríguez Núñez también, lector. ¿Cuál es, qué andas leyendo por estos días y cuáles son esas obras que nos recomendar? Mira, siempre me paso la vida hablando mal de los románticos, ¿no? Porque no me gusta la actitud del romanticismo, ¿no? Eso de pensarse de que el poeta, poner al poeta en un pedestal por encima de la gente y pensar que el poeta. Y he hecho una gran lectura de románticos, ¿no? Acabo de leer la poesía completa de Goethe. Acabo de leer la poesía completa de, caramba, de italiano. Ahora me está fallando la memoria. Fíjate que la memoria que siempre ha sido mi aliada me falla en los últimos tiempos. Bueno, pero la poesía romántica. He estado leyendo poetas románticos intensamente, ¿no? Y el último poeta que acabo de leer es un poeta que nunca había leído y valorado, que es Rabindranath Tagore. Y cuando estuve en la India, vi que lo consideraban un santo. Entonces dije, pero bueno. Y entonces tenía un amigo también, uno de los traductores de mi poesía a una de las lenguas de la India, al bengalí. Él me dijo, esas traducciones al español de Tagore son horribles. Las de Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez, eso no es lo que escribió Tagore, pero yo eso es lo único que tengo acceso, ¿no? Y Tagore se inventó a sí mismo como poeta en inglés, porque él se tradujo a sí mismo, pero el poeta en inglés no se corresponde con el poeta en bengalí. En bengalí hasta escribió Tagore la gramática de la lengua bengalí. No solamente le llevó al premio Nobel, sino que armó la lengua, ¿no? Desde el punto de vista como intelectual, como filósofo, ¿no? Y es el poeta que estoy leyendo en estos momentos, ¿no? Una lectura fuerte de la poesía romántica en varias lenguas, ¿no? Y Tagore, ¿no? ¿Crees que algún poeta, entre los tantos que conociste y sabes de América Latina, hay alguno que crees no se le ha dado la importancia necesaria, que hay que rescatar, que no se ha visualizado? Desgraciadamente, son muchos todavía, ¿no? Hay varios poetas que me interesan mucho. Uno es el poeta boliviano Jaime Sáenz, que me parece uno de los grandes poetas de todas las lenguas. Sáenz es tremendo, ¿no? La noche es uno de los más grandes poemas que se ha escrito en cualquier lengua. También me parece que César Dávila Andrade, hablando de ecuatoriano, ¿no? Es otro de los monstruos de la poesía hispanoamericana que no ha tenido un reconocimiento real. Otro gran poeta que no ha tenido un reconocimiento real es Luis Cardoso de Aragón, que es uno de mis maestros también. José Coronel Urtecho, otro de los grandes maestros. Hay toda una grama de poetas
diferentes, de todos nuestros países, porque para mí no, yo no creo en nacionalismo, y menos en nacionalismo literario. Yo no creo que exista una poesía cubana ni que exista una poesía colombiana, que todo eso son cuentos. Pueden ayudarte a organizar una clase, porque si tú vas a dar una clase, bueno, me voy a enfocar en qué ha producido Colombia y así puedo ver las relaciones entre la historia y la sociedad de Colombia y la cultura y la poesía, ¿no? Se escribe poesía no solamente en lengua española, sino se escribe poesía eh, en cualquier lengua, lo que escribes es poesía. Y toda tiene que ver una con otra, ¿no? Mucho más de lo que uno piensa, ¿no? Y somos en realidad, no, no existen los poetas, existe la poesía, ¿no? Que se manifiesta de mucha manera, ¿no? Pero te pondría por ejemplo, en el caso de la poesía cubana, yo pienso que Eliseo Diego se conoce, pero no lo suficiente, igual que Fayad Hamis. Fina García Marrús es una extraordinaria poeta también, viva y todavía, está muy anciana, ¿no? Muy, muy anciana, ya parece que su mente no está con nosotros, pero bueno, Fina es tremenda, una de las grandes poetas que no es suficientemente conocida ni leída, ¿no? Bueno, querido Víctor, pues ha sido una charla maravillosa. Nos gustaría seguir hablando. Hay muchísimo de qué hablar contigo. Muchísimas experiencias, anécdotas, libros, momentos, publicaciones. Estaremos atentos a las publicaciones que nos has dicho, a los libros. Invitamos a todos los que nos están escuchando y viendo hoy Entre Amigos a que sigamos leyendo esta gran obra. Bueno, y cerremos con un último poema. A ver, un poema. A ver, a ver, quizás uno uno no, los libros tienen su suerte y creo que mi libro Despegue ha tenido mucha suerte, ¿no? Yo no sé si será mi mejor libro, pero es un libro que no solamente premiado, sino publicado y toda una serie de cosas. Bueno, a mí me gusta, ¿no? No es que me- no tengo ningún libro preferido, ni ningún libro que detesto, ni nada de eso en mi trabajo, ¿no? Yo voy a terminar con un soneto, ¿no? Un soneto sin rima. Y esa es una cosa, por ahí la correspondencia que tengo con Hellman sobre el soneto es buenísima. Porque yo le mando a Juan, Juan, mira, mira estos sonetos, estos son sonetos imperfectos porque no tienen rima. Y entonces dice Juan, los sonetos imperfectos son los que tienen rima. Y ahí empieza a, a elaborar sobre la forma soneto, que no tiene que tener rima, ¿no? Y sin embargo ser un soneto. Entonces se llama Paseo del Prado. Y desde mi libro Despegue. Paseo del Prado, en el libro Despegue, yo trato, y en otros libros también, un poco de hacer que el espacio hable. Porque la poesía moderna tiene una obsesión con el tiempo, y el tiempo es solo una dimensión de la materia. El espacio es otra dimensión tan importante como. Entonces el espacio, todos esos son espacios públicos, espacios privados que hablan, ¿no? Entonces este es Paseo del Prado, que es una de las calles fundamentales de La Habana, ¿no? Paseo del Prado. Este país se nos fue de los pies y tomó otro camino con su densa rutina que ni una rumba puede alebrestar. Mulatas legendarias abanican la espera, maduras de calor, y chinos hacen cola sonrientes a las puertas de nada. País de reggaetón, doble moneda, estridencia ideológica, donde lo único decente es el sol. País alzado en ruinas triangulares, sin aire en la escalera, que ya no queda aquí ni regresa contigo. Ahí Bueno, tienes. maravilloso. De verdad que muchas gracias, querido Víctor Rodríguez Núñez, por esta hermosa charla, conversatorio que hemos tenido hoy aquí en Entre Amigos de Poetas en Vela.
Nos dejas con muchísimas preguntas también por plantear, pero también con muchísimo esplendor en torno a nuestras letras, a nuestras lecturas, a nuestra memoria compartida en torno a la literatura. Qué alegría y pues esperamos volver a encontrarnos en otro momento. Claro que sí. Un gran abrazo. Ojalá sin estas circunstancias y ese trasfondo de pandemia en el que nos encontramos y bueno, qué alegría verte bien y cuídate mucho. Esperamos Bueno, ustedes también, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, que la poesía los acompañe. buenas saludos en Chao. Colombia y que estés muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.